estamos de vuelta aquí en Noticias 24. Son las 6 de la tarde con 11 minutos. La economía nacional sigue en un escenario negativo y empeorando, pero con una leve muestra de que la velocidad del retroceso ha ido disminuyendo. Vamos a profundizar en este tema con Gonzalo Valdés, subdirector del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello, que ha publicado el Barómetro de la Economía. Gonzalo, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Constanza, por invitarme. Si pudiéramos traducirlo así como en buen chileno, lo que estamos diciendo, lo que ustedes están diciendo, lo que el barómetro desarrollado por ustedes está diciendo, es que las cifras de la economía son menos malas de las que se habían anunciado. Lo que estamos diciendo es que la situación es mala, sí, pero que antes íbamos en caída libre prácticamente, estábamos cada vez con más problemas y hoy día estamos tocando fondo. Entonces, esto es un poco como las personas que están con sobrepeso y pueden estar subiendo de peso o bajando, y las personas que están flacas pueden estar subiendo de peso o manteniéndose sanos. Entonces, lo que mide el barómetro es que permite distinguir si estamos bien o mal y hacia dónde nos estamos moviendo. Lo que muestran las cifras hoy día es que, aunque estamos mal, estamos retrocediendo a una menor velocidad. Ya, o sea, nuestra economía está cayendo, ¿cierto? Pero está cayendo más lento de lo que se había previsto. En el fondo, lo que han logrado las autoridades, ¿sí?, es que, aunque todavía no topamos fondo, que ya se empiezan a ver luces verdes de que la economía va a mejorar, ¿ya? Lo que pasa es que también hay que notar siempre en economía que uno necesita más periodos para entender lo que está pasando, por supuesto. Claro, pero cuando tú dices que la economía está cayendo en forma más lenta, a una velocidad menor, no significa necesariamente que no vaya a caer hasta abajo y al fondo, ¿o sí? Claro, lo que significa... Tal vez nos vamos a demorar más en llegar al fondo. ¿O es que no vamos a llegar al fondo ya y hay visos, hay brotes verdes que permiten decir que vamos a recuperarnos antes de lo que pensábamos? Claro, hay brotes... Son dos cosas distintas. Exactamente, sí. Los brotes verdes nos permiten decir que probablemente vamos a salir antes de esta crisis de lo que esperábamos, o que no va a ser tan profunda como esperábamos. Están esas dos visiones y falta tiempo todavía para descubrir en cuál de las dos estamos. Y esto, el mejor reflejo es lo que ha pasado con la inflación, que en el pic de la inflación llegamos a más de 14% anual y hoy día estamos bajo 13%. 13% de inflación sigue siendo un número con el que nadie está contento. Sin embargo, haber bajado de 14 a 13 es un éxito. Ya, y ese éxito es debido a las políticas, a las medidas que ha tomado la autoridad. Estoy pensando en el Banco Central, ¿cierto?, en el alza de tasas de interés que han permitido un freno de la economía, o a medidas que ha tomado la misma autoridad política, o es que las proyecciones estuvieron mal hechas, o finalmente la economía nos está dando una sorpresa. Bueno, por supuesto, uno en el detalle nunca puede saber realmente qué es lo que pasó, pero lo que hemos visto es que las medidas que han tomado las autoridades, que ha sido mantener el gasto fiscal apretado, sí, y al mismo tiempo subir las tasas de interés, por supuesto que es doloroso, pero están teniendo resultados. Y son resultados que son los que uno esperaba originalmente, y por el hecho de que uno, por la forma en que se entiende la economía, era lo esperable que pasara, pero uno nunca sabe exactamente cuánto se iba a demorar, cuándo iba a pasar. Y hoy día estamos viendo resultados, lo cual es muy positivo, por supuesto. ¿Esto significa que hay que o habría que reajustar las proyecciones económicas para el próximo año? Al alza, digamos. Claro. Lo que hemos visto, por ejemplo, en el mercado de capitales, cuando uno entra a la bolsa, es que efectivamente la bolsa ha subido rápidamente respecto al piso al que llegó. Y eso es una señal también de que las expectativas de que salgamos antes de la crisis son cada vez más fuertes. Eso no significa que cuando uno toma alguna de las cifras en particular se encuentre con diferencia. Por ejemplo, todavía el IMASEC, por ejemplo, se espera que a partir del 2023 empecemos a entrar en una recesión técnica. Sí. Pero eso va a ser algo que se va a demorar un poco más. Significa IMASEC negativo. Exacto. Durante varios meses.
Exactamente. Ya, pero eso dices tú, va a ocurrir, pero ¿se va a demorar más? ¿O puede ser que no ocurra? Hasta ahora lo que dicen las proyecciones Sí. Es que va a ocurrir. Pero también lo que nos está mostrando los datos es que la economía ha sido más resiliente de lo que esperábamos. Entonces va a ser menos malo el escenario de lo que uno hubiera creído. Menos negativo, ¿cierto? Menos negativo. Cuando tú dices que la economía ha sido más resiliente, ¿qué sectores han sido esos sectores más resilientes y que han permitido que los números hoy día o que la situación no sea tan mala como algún minuto pensamos? Yo creo que lo que ha sido más interesante de todo es que cuando uno ve los ahorros de las personas, los ahorros que se originaron en los retiros de las AFP y en los IFE, ¿Sí? esos ahorros duraron más tiempo de lo que se esperaba originalmente. Entonces, más allá de hablar de un sector de la economía en particular, yo creo que poner énfasis en la capacidad de ahorro de las personas es importante para entender esta evolución, ¿ya? Y en ese sentido, hoy día se está hablando de un sexto retiro, que es volver a repetir un poco lo que está generando hoy día esta crisis. Porque lo que hicieron estas medidas de un aumento de flujo de capitales enormes hacia la economía fue que movieron la crisis originada por el coronavirus desde el año 2020 hasta el año 2023. Y repetir ese proceso a través de un retiro va a generar nuevamente un problema futuro que se va a transformar en más inflación y todos los efectos que estamos viendo hoy, pero que se demoraron tres años en suceder. Claro, en transparentarse y en tener, digamos, hoy día estamos viviendo las consecuencias ahora de 5 retiros. Cuando empiezan a hablar, porque es un sector y un par de diputadas que están hablando de la posibilidad del sexto retiro, ¿eso significaría que podríamos retroceder todo lo que hemos avanzado o los números negativos que tenemos hoy día podrían ser aún más negativos? ¿El próximo año podría ser aún peor? Lo que muestran los datos, por supuesto, siempre es muy difícil diferenciar los efectos, sí. pero tomando en cuenta lo que ha pasado, cada retiro ha sido más perjudicial que el anterior. El mercado de capitales está cada vez más débil. No es igualmente perjudicial. Exactamente. Es acumulativo el efecto. Es acumulativo. ¿Ya? Y se demora mucho porque las confianzas que requieren los mercados para funcionar no miran a 6 meses, sino que miran a 20 años. Entonces, el hecho de mantener los retiros lo que crea es la expectativa de que esta política se va a mantener en el tiempo. Entonces, que no se puede confiar en la forma en que funcionan los mercados en Chile, ¿ya? Entonces, ese es el efecto acumulativo que hace que, por ejemplo, lo que vemos hoy día en el barómetro es que la salida de capitales desde Chile hacia el extranjero ha sido mucho más persistente de lo que se hubiera esperado en una crisis común y corriente, ¿ya? Y eso es otra cara de tener políticas públicas que no conversan entre ellas, porque obviamente una política de aumentar las pensiones no funciona muy bien para alguien que a nivel de coherencia sí, con retirar plata desde la AFP. Por supuesto. El barómetro, la gracia que tiene, tú nos vas a explicar mejor, pero la gracia que tiene es que analizan o incluyen diferentes estadísticas públicas que afectan directa o indirectamente la economía, la vida de la familia, el bolsillo de la familia, ¿cierto? O sea, no se concentran solamente en un indicador, en el I+C o en la inflación, sino que en una combinación. Esa es como la gracia de lo que hacen ustedes en la UNAPO, ¿no? Claro, con exactamente. Este barómetro. Exactamente. El barómetro nace porque la economía naturalmente es muy compleja, tiene muchas áreas distintas y es muy difícil visualizar en un mismo lugar todas las estadísticas, porque todas van cambiando al mismo tiempo, es difícil de seguirlas, es un tema bastante técnico. Entonces, el barómetro nace tratando de solucionar ese problema, tratando de que las personas que vean el barómetro puedan tener un mapa de qué es lo que está pasando con 20 variables clave de la economía al mismo tiempo. Ya, y de esas 20 variables, hay 8, entiendo yo, en esta oportunidad, hay 8 que están, digamos, en términos negativos. Claro, en promedio estamos en términos negativos, pero hubo 8 variables que pasaron de estar empeorando
a estar mejorando. Ya. ¿Ya? Y esa Entonces, es la buena noticia. Y esos son los brotes verdes, Ya. que todavía falta que obviamente se ejecuten y logren generar cambios en el largo plazo, pero en el corto plazo vemos que 8 pasaron de negativos, de estar empeorando a estar mejorando, y solo 1 pasó de estar mejorando a empeorando. Entonces esa es una señal muy potente de que la velocidad cambió fuertemente. Para terminar, Gonzalo, estamos en el mes de noviembre, terminando el mes de noviembre, o sea, ya estamos mirando el 2023, estamos bien encima. En base a lo que dice el barómetro hoy, ¿qué podemos decir del 2023? En términos de proyecciones económicas, obviamente. Claro, en términos de proyecciones económicas, lo que se espera es que los meses de verano en general son un respiro. ¿Por qué? Porque hay trabajos de temporada, porque hay mayor gasto por Navidad y otras fechas, y eso en general es un respiro. Pero al mismo tiempo lo que muestra el barómetro es que estamos en terreno negativo. Es un minuto complejo de la economía. Vamos a tener crecimiento negativo, probablemente entraremos en recesión técnica. Eso va a significar probablemente un aumento del desempleo. Exactamente, pero vamos a tener un veranito de San Juan, en el verano, en que las cosas se van a ver un poco mejores de lo que realmente están, gracias a estos elementos que son bien puntuales. ¿Ya? Al mismo tiempo, vemos que hay variables clave, por ejemplo la inflación, que efectivamente están cediendo. Estamos en un terreno malo, nadie quiere tener 13% de inflación. No. Pero al mismo tiempo pasar de 14 a 13 es una buena noticia, y hay que felicitar a las autoridades cuando corresponde, y en este caso lo han hecho bien. Gonzalo Valdés, subdirector del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde aquí en Noticias 24. Muchas gracias a ti, Gonzalo. 6 de la tarde con 23 minutos. Nos vamos a la pausa y ya estamos de vuelta con más.